Ok, entonces, cuando bienvenido, que vaya muy bien. Felicitaciones ya por el hecho de que estés presentando tu trabajo, que hay que acerca de pensarlo, porque usted no lo hace, y ustedes son los privilegiados. ¿Qué fue usted? Ok, gracias. Arranca él. Un hallazgo significativo que se encuentra de manera frecuente en pacientes con patología oncológica es la anemia, aumentando con ello los niveles de fatiga y debilidad causada por los efectos de la quimioterapia, radioterapia o el proceso oncológico propiamente dicho. Los factores por los cuales se puede producir la anemia en el paciente con cáncer son pérdidas hemáticas, deficiencias nutricionales, insuficiencia renal o disfunción de la médula ósea, entre otras causas. La decisión de transfundir a un paciente oncológico siempre está pegada a los niveles de hemoglobina y hematocrito. Además, es fundamental considerar también aspectos como la patología, la edad, la velocidad de pérdida sanguínea si presenta un sangrado activo, así como el comportamiento clínico y hemodinámico del paciente. Es por esto que la Asociación Americana de Bancos de Sangre ha establecido transfundir al paciente si presenta cifras de hemoglobina inferiores a 7 gramos por decilitro, priorizar si las cifras son entre 7 y 10 gramos por decilitro y no transfundir si las cifras son superiores a los 10 gramos por decilitro. La administración de sangre halogénica o procedente de otra persona por medio de la donación debe indicarse únicamente después de valorar los riesgos y beneficios y transfundir al paciente cuando no exista otra alternativa terapéutica viable. Siguiente. Son múltiples las causas por las que un paciente requiere transfusión de sangre y o componentes. Tal es el caso de los pacientes con cáncer, los cuales requieren periódicamente de transfusiones de glóbulos rojos, plaquetas, plasma fresco congelado o crioprecipitados, debido al descenso de los valores producto de complicaciones de la enfermedad. La ley sobre transfusiones y bancos de sangre, en su artículo 19, refiere que la transfusión de sangre humana y de sus componentes o derivados con fines terapéuticos constituye un acto de ejercicio de la medicina. Seguidamente, en su artículo 21, establece que todo el personal paramédico que participe o que realice el procedimiento será igualmente responsable en la medida de su participación. Sin embargo, es el profesional de enfermería quien administra las transfusiones sanguíneas en las instituciones de salud del país, siendo una de sus funciones velar por que el procedimiento sea seguro para el paciente, mediante la valoración antes, durante y después de la transfusión, así como también estar atentos ante cualquier reacción adversa que pueda producirse. Seguidamente, en el artículo 23 de la misma ley, se establece que el transporte de la sangre y de sus componentes o derivados dentro y fuera de los bancos de sangre deberá efectuarse en condiciones que garanticen su conservación en perfecto estado. Teniendo en cuenta esto, el traslado de la sangre desde el banco de sangre hacia una unidad clínica debe realizarse en recipientes protegidos que permitan evitar la contaminación y conservar su temperatura hasta ser infundida en el paciente. Siguiente. Durante la realización de la presente investigación se observaron varios aspectos en la administración de la terapia transfusional, los cuales son traslado de los componentes sanguíneos sin cava o bandeja limpia, lo que puede producir la contaminación del componente, uso de infusores, lo que puede producir hemólisis o destrucción de las células sanguíneas, adición de solución fisiológica directamente en la unidad a transfundir, lo que puede también incidir en la esterilidad del componente, administración de componentes sanguíneos sin equipos de protección personal como guantes o mascarilla y omisión de las medidas de higiene necesarias para prevenir la contaminación, como por ejemplo la higiene de manos. Al indagar en las unidades clínicas respecto a los recipientes para el traslado de los componentes, los profesionales manifestaron no contar con los mismos, por lo que desde el banco de sangre en muchas oportunidades se tuvo que entregar el componente en los empaques donde vienen las bolsas de transfusión, con la finalidad de resguardar el componente. Los autores de la presente investigación consideran que se deben unificar criterios en cuanto al modo en que se efectúan los procedimientos en todas las fases de la transfusión y fomentar su cumplimiento.
Algunos procedimientos pueden ser estandarizados. Es por esto que se considera pertinente la realización de una guía de actuación para la transfusión de sangre y componentes en pacientes oncológicos con la finalidad de brindar un mejor manejo, distribución y administración de los mismos. Debido a lo anteriormente expuesto, surgen las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los cuidados que implementa el profesional de enfermería durante la práctica transfusional? ¿Cuál es la factibilidad de realizar una guía de actuación para transfundir pacientes oncológicos? ¿Cuáles son los elementos que debe contener una guía de actuación dirigida al profesional de enfermería durante la práctica transfusional? Lo que conduce a la gran pregunta de investigación, la cual es ¿cómo estaría diseñada una guía de actuación para la transfusión de sangre y componente en pacientes oncológicos en el Instituto Oncológico Dr. Luis Racetti? Siguiente. Pasando a la justificación de la investigación, tenemos que la realización de una guía de actuación le permitirá al profesional de enfermería tener una guía revisada y validada por expertos, donde podrán adquirir información precisa sobre el proceso transfusional en el paciente con cáncer. De este modo, el paciente podrá contar con profesionales que tendrán conocimientos para realizar una terapia transfusional de calidad y mitigar complicaciones futuras. Para la materia de investigación, esto permitirá impulsar a los profesionales de enfermería del Instituto Oncológico Dr. Luis Racetti hacia la capacitación en cuanto a la administración de componentes sanguíneos, siempre teniendo en cuenta que la mejor transfusión es la que no se administra, pero que si el paciente la requiere, pues deberá realizarse bajo condiciones especiales. Siguiente. Pasando a los antecedentes de la investigación, en el año 2020, Ricaldes realizó una investigación denominada Politransfusión en pacientes atendidos en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en Perú. Disculpen que se me cerró aquí la presentación. Ok, en Perú, la cual tuvo como resultado que 130 pacientes fueron politransfundidos presentando un diagnóstico de anemia aguda, anemia crónica y trastornos de la coagulación, requiriendo mayormente de concentrados de glóbulos rojos y plasma fresco congelado. Posteriormente, en el año 2015, Condori publicó un estudio titulado Calidad de atención de enfermería en el procedimiento de administración de hemocomponentes, lo que obtuvo o lo que demostró que la calidad de atención de enfermería fue regular, ya que solo el 55% de las profesionales de enfermería realizaban los procedimientos transfusionales de forma correcta. Luego, en el año 2011, Farfán y Troce publicaron una investigación titulada Diseño de un protocolo de enfermería para la administración de sangre y sus componentes. Esta investigación fue realizada en el Hospital Ortopédico Infantil en Venezuela y tuvo como resultado que los profesionales tenían desconocimiento en cuanto a la terapia transfusional y por ende se omitieron muchos procedimientos durante la administración de componentes sanguíneos. Ok, entrando en el marco teórico, tengo que hablar primeramente de lo que es un componente sanguíneo, el cual es el producto resultante de la separación de la sangre total por medio del proceso de centrifugación, lo que permite obtener glóbulos rojos, plasma, plaquetas y o crioprecipitado. La separación de la sangre total permite almacenar cada componente según los tiempos establecidos y a su vez transfundir al paciente con el componente específico según sea su requerimiento. Siguiente. Los componentes sanguíneos más utilizados en pacientes oncológicos son concentrados de glóbulos rojos, concentrados de plaquetas, plasma fresco congelado y crioprecipitados. La anemia puede definirse como una disminución de la cantidad de eritrocitos circulantes en el torrente sanguíneo y se deriva de un desequilibrio en su producción en la médula ósea, pero también puede estar ocasionada por deficiencias nutricionales o pérdidas hemáticas. Los síntomas más comunes de la anemia son fatiga, debilidad, dificultad respiratoria, palidez cutánea mucosa, dolor torácico y aumento de la frecuencia cardíaca. Los criterios de la Organización Mundial de la Salud establecen que la anemia se presenta en mujeres con hemoglobina menor de 12 gramos por decilitro y hombres con hemoglobina menor de 13 gramos por decilitro. Debido a que la anemia se presenta con frecuencia en pacientes oncológicos, es un factor por el cual el médico tratante decide iniciar una terapia transfusional.
Ok, el deber ser de toda institución de salud que preste servicio transfusional es promover la donación de sangre voluntaria y habitual con la finalidad de contar con los diversos componentes sanguíneos eh, que permita cumplir con los requerimientos transfusionales de los pacientes. La terapia transfusional es definida como el uso adecuado y racional de los componentes sanguíneos para reemplazar de manera transitoria los diferentes componentes de la sangre. Sin embargo, a pesar de que la terapia transfusional, la tecnología permite que la terapia transfusional sea cada vez más segura, esta no está exenta de riesgos o complicaciones, y muchas de estas complicaciones se producen por errores humanos o de tipo administrativo. Según la Organización Mundial de la Salud, los errores más frecuentes son, primero, la identificación incorrecta de la muestra de sangre. Segundo, la omisión de la identificación del paciente al momento de transfundir, ya que, por ejemplo, se le puede administrar una transfusión a otro paciente porque no se corroboró la información o sus datos personales, por ejemplo, y esto puede conducir a una reacción transfusional por incompatibilidad, ocasionando consecuencias fatales. Tercero, está la manipulación inapropiada de la sangre por el no utilizar equipo de protección personal, el traslado inadecuado, no se respetan los tiempos de conservación del componente, entre otros. Eh, Otro de los errores que se pueden presentar es la falta de valoración del paciente antes, durante y después de la transfusión, la falta de conocimiento de los profesionales de enfermería y también a nivel de banco de sangre, la incorrecta identificación de las unidades a transfundir. Como ya se ha venido mencionando, en Venezuela las transfusiones son administradas por el profesional de enfermería, por lo que se debe tener en cuenta llevar un control riguroso, ya que son los únicos que inician y culminan la transfusión. Cuando se produce una reacción, por ejemplo, por una incorrecta identificación del paciente, la responsabilidad recae directamente en el enfermero. Es por esto que los autores de la presente investigación consideran que muchos de estos errores pueden evitarse si se diseña una guía de actuación dirigida al profesional de enfermería. Las guías de actuación de enfermería constituyen una de las herramientas más eficaces de autoeducación, ya que permiten que los profesionales se mantengan actualizados y que apliquen lo aprendido en la práctica diaria. Estas son definidas como una serie de recomendaciones explícitas con la intención de influir en los profesionales a quienes va dirigida y describen un conjunto de indicaciones para ayudar a decidir sobre las posibles acciones y alternativas que se presentan en la práctica clínica ante un problema concreto o procedimiento. Las guías de actuación engloban y sintetizan una gran cantidad de información en un formato sencillo y de fácil entendimiento. Es por esto que ellas deben ser redactadas utilizando un lenguaje claro y preciso para que se garantice su ejecución. Siguiente. Ok. Las guías de actuación van dirigidas a los profesionales de la salud implicados en la realización de los procedimientos del tema objeto de estudio, es decir, la transfusión de componentes sanguíneos. Sus principales objetivos son garantizar prácticas de calidad y seguras para el paciente, disminuir la variabilidad en la atención y ser una fuente de información y orientación para los profesionales. El proceso transfusional está constituido por varias etapas, las cuales son, primero, la evaluación del paciente y decisión clínica para transfundir. En esta etapa, el médico realiza una evaluación completa del estado clínico del paciente y de sus valores de laboratorio y de acuerdo a eso decide indicar una transfusión. Seguidamente está la muestra de sangre del paciente y petición del componente sanguíneo. Una vez tomada la decisión de transfundir, el médico debe llenar una solicitud de transfusión, la cual debe contener nombre completo del paciente, su número de cédula, la edad, la ubicación, el tipo de componente que está solicitando, los valores de hemoglobina, el grupo sanguíneo si lo conoce, el motivo por el cual está solicitando la transfusión, su firma y sello legible. Esta solicitud luego será llevada al banco de sangre para fijar o hacer la petición del componente y posteriormente el hemoterapista acudirá a extraer la muestra para la determinación del grupo sanguíneo y las pruebas de compatibilidad. em,
teniendo el tubo de ensayo ya previamente identificado. Luego está la entrega del componente sanguíneo al área clínica. En esta etapa, el profesional de enfermería acude al banco de sangre con un recipiente o bandeja limpia y la historia clínica del paciente para retirar el componente. Una vez recibido el componente, debe corroborar en la etiqueta que los datos coincidan con los del paciente. Es decir, el nombre, su grupo sanguíneo, ABO y RH, la fecha de vencimiento del componente, serial de donación, prueba de compatibilidad debe estar negativa, la serología que debe estar negativa y la firma del hemoterapista que preparó la transfusión. Luego, ya corroborados los datos, se dirigirá a la unidad clínica donde va a ser transfundido y le indicará al médico para que realice la autorización en la historia clínica y posteriormente pueda ser administrada. En la etapa número 4 es la administración del componente sanguíneo. Aquí se deben verificar nuevamente los datos del paciente, realizar la venoclisis con un yerco de gran calibre, preferiblemente número 20 o 18, para garantizar una infusión adecuada de la sangre. Medir las constantes vitales e iniciar la transfusión. Luego está lo que es la valoración del paciente, la cual debe hacerse antes, durante y después de la transfusión. Pero al iniciar la transfusión se debe vigilar al paciente durante los primeros 10 minutos para constatar si se presenta alguna reacción transfusional. Luego se debe vigilar cada 30 minutos al paciente y preguntar cómo se siente y decirle al familiar que si presenta algún síntoma también lo notifique. Se debe permeabilizar la vía periférica para que no se retrase la infusión en el caso de que se ocluya el catéter y estar atentos al tiempo que dura la transfusión, la cual no debería ser mayor de 4 horas. Por último está lo que es la culminación de la transfusión. En esta etapa, la enfermera debe medir nuevamente los signos vitales, desconectar el equipo de transfusión, permeabilizar el acceso venoso para que los restos de sangre no se coagulen dentro del catéter, debe descartar la bolsa de transfusión en contenedores para desechos biológicos y documentar todo lo relacionado con la transfusión en el reporte de enfermería, ya que esto permitirá tener mayor precaución en el caso de que se presente una reacción transfusional si el paciente vuelve a ser transfundido. Entrando los objetivos de la investigación, nuestro objetivo general es diseñar una guía de actuación para la transfusión de sangre y componentes a fin de optimizar los procesos transfusionales en pacientes oncológicos en el Instituto Oncológico Dr. Luis Racetti durante el cuarto trimestre del año 2022. Los objetivos específicos son diagnosticar los cuidados que realiza el profesional de enfermería durante la práctica transfusional, identificar la factibilidad de la elaboración de una guía de actuación de enfermería para la transfusión del paciente oncológico y describir los elementos constitutivos de una guía de actuación de enfermería para la transfusión del paciente oncológico. Okay. El tipo de estudio de la proceso de investigación es una investigación de tipo proyectivo, ya que después de un proceso de indagación que implicó describir los cuidados profesionales de enfermería durante la práctica transfusional, se evidenció la factibilidad para realizar un proceso, realizar una propuesta ajustada a las necesidades de planes para modificar la problemática detectada donde se consistió en la elaboración de una guía de actuación. El diseño de la investigación es de campo porque la información se recolectó directamente del sitio de estudio donde ocurrieron los hechos y su diseño es universal porque posee una sola variable de estudio. La población estuvo constituida por 6 profesionales en enfermería involucrados en la administración de sangre y componentes, que trabajan en el turno de la tarde, el turno de la mañana, el turno de la tarde. El turno de la noche no se tomó para este estudio, ya que en la institución no se administra sangre en el turno de la noche, a manera que se presenta una urgencia sobre. De lo contrario, se toma la totalidad de la población. Mientras los criterios de inclusión son todos los profesionales de enfermería que se encuentran en la unidad clínica objeto de estudio. Los criterios de exclusión es personal suplente que manifestaron su deseo de no participar en el estudio. Entre la variable a desarrollar son los cuidados del profesional de enfermería durante la terapia transfusional, de los cuales en el cuadro de operacionalización de variables tenemos las siguientes dimensiones a desarrollar, que son la valoración del paciente ante la transfusión, selección del catéter venoso, traslado de componentes sanguíneos al área clínica, valoración de la transfusión,
administración del componente sanguíneo, valoración del paciente durante la transfusión y terminamos ese proceso con la culminación de la transfusión. Claro está, todo con su correspondiente indicador y el instrumento desarrollado fue una guía de observación. Para en la fase diagnóstica se procede a la elaboración de un instrumento. Este instrumento contó de 50 observaciones, o sea, lo que costó la guía de observación. Se solicitó la validación de la guía de observación. Para ello se procedió a la consulta al juicio de 3 expertos, una enfermera hemoterapista, una enfermera una especialista en enfermería oncológica y un médico especialista en medicina interna. Se determinó la confiabilidad del instrumento empleando la técnica de consistencia y concordancia entre observadores. Esta técnica de consistencia y concordancia consiste en que si yo observé a un profesional en 2 ocasiones, 2 oportunidades, entonces prácticamente estaría haciendo como la concordancia si de los 2 observadores están de acuerdo con lo planteado. Si por el contrario no están de acuerdo, ya sería inconsistencia en las observaciones. Por ende, el instrumento diseñado posee una confiabilidad de 0.80, lo que quiere decir que el instrumento es confiable para medir el cuidado del profesional de enfermería durante las prácticas funcionales. Seguidamente, los investigadores obtuvieron los permisos institucionales y se ubicó seguidamente a los profesionales de enfermería en los servicios y se procedió a informarles que se realizaría un trabajo de investigación. Claro está, los profesionales no se le indica en qué consiste el trabajo de investigación, no se le indica en qué consiste el trabajo de investigación. En esta oportunidad, en esta investigación, los investigadores actuaron bajo la figura de observadores participantes. Esta participación que consistió en conocer el manejo de la terapia transfusional, más no se le indica que estarán siendo observados mediante el proceso transfusional. Prácticamente en esta parte el profesional luego de haber terminado los 3 momentos, porque fueron 3 momentos o 3 transfusiones, estos 3 momentos, el profesional de enfermería se le explica en qué consiste, que se le explicó que se estaba haciendo un trabajo de manera que conocer el manejo de la terapia transfusional desde el inicio hasta que termina el proceso. Se pide a los profesionales la autorización, seguidamente se pide la autorización a los profesionales y por consiguiente el llenado de consentimiento informado, haciéndole la salvedad de que sus datos no serán revelados en ningún momento y que estos serán destruidos una vez terminada la investigación. Concluir la investigación se procedió a la tabulación de los datos para su análisis y presentación de los resultados, y seguidamente se realizan los análisis de los resultados obtenidos con base a la problemática detectada, a los objetivos de la investigación y a las variables del objeto de estudio. Para el tratamiento estadístico se hizo análisis de los datos arrojados con la aplicación del instrumento, se organizaron de acuerdo a los objetivos de estudio y por las dimensiones e indicadores de acuerdo a cuadros de frecuencia absoluta y porcentual. Para el análisis se tabularon los datos de acuerdo con las observaciones, donde 3 aspectos o 3 dimensiones realizadas por el profesional de enfermería. Si el profesional realizó el cuidado en una oportunidad, se le corresponde la palabra sí, y si por el contrario no realizó el cuidado, se le corresponde a la opción no. Estos datos fueron vaciados en un cuadro general para está la representación gráfica de las 7 dimensiones anteriormente mencionadas. Seguidamente,
Se hace un análisis cual y cuantitativo por medio de la siguiente tabla, donde si el profesional tuvo una ponderación de 0 a 20%, significa que no realizó el cuidado y se debe corregir, cae en la categoría de corregir. Si el 21, si la ponderación es de 21 a 40, realizó parcialmente el cuidado, se debe mejorar el cuidado. Si la ponderación obtenida para esa observación es del 41 a 60, realiza inmediatamente, se debe reforzar. Si la ponderación es de 61 a 80%, realizó bien el cuidado, y si es de 81 a 100%, el profesional realiza un excelente cuidado. En cuanto a los resultados, estos resultados fueron seccionados de manera que fuera mejor para un mejor análisis y comprensión. Comenzando, se observa en el profesional de enfermería en cuanto a la valoración paciente, que el 100% de los profesionales, el 28% registra el diagnóstico clínico, el 11% registra el motivo de la transfusión y un 100% comprueba la indicación de la transfusión y administra medicamentos prescritos por el médico tratante al difundir sangre y componentes, lo que se tiene como resultado general que el 23.9% de los profesionales realiza el cuidado específico para esta dimensión. En relación a lo planteado, según las guías internacionales, dicen que es importante medir las constantes vitales como presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura. Actualmente la saturación de oxígeno para saber la condición en que se encuentra mi paciente. Las guías internacionales dicen también que es importante que el profesional conozca los valores hematológicos, los tipos de coagulaciones, PT, PTT, para seguir las plaquetas, que ellos tienen que saber en qué condiciones está su paciente, y también, por ejemplo, saber que el paciente, cuando tú mides, verifica la urina, la creatinina en la transfusión, tú ves que ese riñón está en buen estado, está funcionando bien. Y es uno de los parámetros que el profesional tiene que estar muy atento, tiene que ser muy pilas para que los cuidados se realicen al 100%. Por ende, el profesional en esta categoría cae en la categoría de mejorar. La siguiente dimensión fue la selección del catéter venoso. Se pudo constatar que los profesionales de enfermería en un 100% realizan las técnicas de abordar la venoclisis. Muy importante, selecciona el calibre del catéter venoso de vía periférica para la transfusión de sangre y componentes, y el 100%, si el paciente tiene un catéter venoso central, lo utiliza para administrar la sangre y componentes. La selección del catéter de vía central según las guías internacionales, dice que es la primera opción sería la primera opción o la opción más fidedigna para administrar sangre y componentes. Es la primera opción a elegir. Por ende, el profesional del oncológico realiza con habilidad, con conocimiento, esta dimensión, y por ende se debe mantener para que el cuidado sea adecuado para el paciente con patología oncológica. En cuanto al traslado de componentes sanguíneos al área clínica, el profesional de enfermería, al solicitar la sangre componente en el banco de sangre, se pudo constatar que el 100% verifica los datos del paciente que coinciden con el componente sanguíneo. Y el 17% traslada el componente sanguíneo en el contenedor, un contenedor limpio. El 83% notifica al médico la recepción de sangre componente para su utilización. El 67% conserva la sangre componente en el contenedor para que fue trasladada al momento de la transfusión, y el 33% conserva el componente sanguíneo en un lugar seguro hasta administrar la transfusión. Lo que se tiene como resultado general que el 42.9% realiza los cuidados específicos para esta dimensión. La guía igualmente se pudo constatar que se contrasta lo que dicen las guías internacionales, que el componente sanguíneo que se administra en un paciente no puede permanecer más de 30 minutos cuando yo lo he retirado del banco de sangre.
sin su adecuada temperatura o lugar de conservación. Es pertinente, es conveniente, si no se administra la transfusión de inmediato, que sea devuelta la unidad al banco de sangre, que eso lo dicen las guías internacionales. Es importante también que los concentrados glóbulos rojos se retiren del banco de sangre 1 a 1, excepto en los casos de, por ejemplo, de quirófano o emergencia, cuando la vida del paciente se encuentre en riesgo, que se puede dispensar las unidades de manera, pues se puede administrar glóbulos rojos, se puede administrar plasma flebo congelado, dependiendo la necesidad de ese paciente. Por ende, en esta categoría, el profesional se tiene que reforzar los cuidados de enfermería para que la conservación de la sangre y componentes sea manejada con uniformidad. En cuanto a la valoración de la transfusión, se pudo constatar que el profesional de enfermería observado, el 100% verifica que el grupo sanguíneo sea ABO y RH compatible con la unidad transfundible. Lo que se tiene como resultado general que el 20% de los profesionales realizan los cuidados específicos en esta dimensión. El 20% es importante. Nos dice la literatura, nos dice las guías internacionales, con buen soporte científico, que se debe inspeccionar el color, aspecto, coágulo, temperatura y componentes sanguíneos y condiciones óptimas para ser transfundido un componente. Por ende, se debe corregir aspectos de una valoración y también se tiene que tener pendiente la fecha de vencimiento, la integridad de la unidad de transfundir y temperatura del componente. Otra de las dimensiones a evaluar es la administración de componentes sanguíneos, que es como el pico más alto de este escalón. Entonces, se pudo constatar que el profesional de enfermería, para iniciar la transfusión, el 83% pregunta en los datos personales al paciente, el 100% comprueba que el grupo sanguíneo sea ABO y RH compatible con el receptor, verifica la permeabilidad del acceso venoso, evita administrar medicamentos por otro acceso al mismo tiempo que se administra componentes sanguíneos, el 50% controla que la transfusión dura un máximo de 4 horas, el 33% permeabiliza la vida durante la infusión y la transfusión con bola de destrucción fisiológica cuando requiera mayor fluidez, y en un 100% evita colocar infusor en la bolsa de transfusión para favorecer que se administre en un tiempo indicado y evitar agregar solución 0,9 para mezclar la transfusión sanguínea. Estos cuidados, el profesional de enfermería se tiene como resultado general que el 66.6% de los profesionales realizan el cuidado específico en esta dimensión, lo cual se tiene en la tabla en la tabla de interpretación de los resultados. El profesional realiza un buen cuidado. Entonces, la transfusión, la guía internacional nos dice que la transfusión se debe iniciar los primeros minutos a una velocidad lenta. ¿Por qué una velocidad lenta? Porque se pueden situaciones donde se pueden presentar reacciones transfusionales, puede ser inmediata o puede ser tardía. Entonces, por eso es que la velocidad de infusión tiene que ser los primeros minutos lenta, no puede iniciarse rápida. ¿Okay? Y también se debe reservar el goteo que no se haya detenido y que no dure más de 4 horas el tiempo de infusión. Pasadas 4 horas se debe descartar la unidad a transfundir. En cuanto a la valoración del paciente durante la transfusión, se tiene en las observaciones encontradas que el 33% pregunta al paciente cómo se siente. El 33% igualmente verifica cada 15 o 20 minutos que el goteo de la infusión no se haya detenido. El 83% de los profesionales permeabilizan la vía periférica únicamente con solución sanguínea fisiológica, que es lo más aceptable en cuanto al banco de sangre. El 67% informa al paciente o familiares que notifique si presenta alguna sintomatología, y el 100% identifica
tiene la habilidad para identificar y reaccionar. A veces cuando se presenta en el paciente, notifica al médico el tipo de reacción alérgica presentada, retira el componente sanguíneo cuando se presenta la reacción y administra medicamentos de acuerdo a la indicación médica. Lo que se tiene como resultado general es que el 21.6% de los profesionales realizan sus cuidados específicos en esta dimensión. Se constata en el cuadro anterior que los enfermos realizan la evaluación del paciente, claro, y lo realizan un buen cuidado. Sin embargo, se debe vigilar al paciente durante los primeros 5 a 10 minutos de haber iniciado el proceso transfusional. Luego, al retirar la unidad, 30 minutos después de haber finalizado la transfusión, se debe medir, según las guías internacionales, dice que se debe medir las constantes vitales para ver si se está produciendo o no se ha producido una reacción alérgica. Es importante mantener al paciente por lo menos 30 minutos a 1 hora en la unidad clínica antes de retirarse de la unidad, o en este caso, si el paciente está hospitalizado, la idea es permeabilizar la vía periférica con solución salina fisiológica para evitar coágulos en el catéter. La siguiente y última, y para culminar el proceso transfusional, es la culminación de la transfusión. El profesional de enfermería puede constatar que el 100% permeabiliza el acceso venoso, retira la transfusión y el 17% registra la evolución de la transfusión en los reportes de enfermería. Para un total en general, que el 43,4% realizan los cuidados en esta dimensión. Es importante medir nuevamente, según las guías internacionales, que no es de medir las constantes vitales a los 10 minutos de haber finalizado la función. Es importante escribir la valoración en los reportes de enfermería, hora de inicio, hora de finalización del proceso transfusional, y si se presentó alguna reacción dentro del proceso, se debe reportar en los reportes de enfermería para que quede constancia, y eso es nuestro aval como profesional. Otra de las bolsas, igualmente las bolsas y equipo de transfusión deben ser descartadas en los contenedores para desechos biológicos, que es lo que nos dicen las normas de bioseguridad, y permeabilizar la vía periférica. Por ende, se cae en la categoría de recursos. En conclusión, se identificó la factibilidad de la elaboración de una guía de actuación de enfermería para la transfusión del paciente oncológico, cumpliendo con el segundo objetivo de esta investigación. Por medio de la guía de observaciones, se diagnosticó los cuidados que realiza el profesional de enfermería durante la práctica transfusional. Las guías de actuación de enfermería constituyen una herramienta de autoeducación, ya que permite crear una dinámica de actualización y aplicar lo aprendido en la práctica diaria. Para cumplir con el tercer objetivo de esta investigación, se describieron los elementos constitutivos de la guía, de los cuales se realizó una guía que consta de 36 páginas, que tiene el índice, introducción, justificación, propósito para el uso de esta guía, objetivos que persigue la guía, preliminares para su uso, aspectos generales, y se describen de manera detallada los cuidados de enfermería bajo diversas opciones terapéuticas, donde se emplea sangre y componentes sanguíneos. Se describen las principales reacciones adversas en la administración de sangre cuando se presenta la administración de sangre y componentes, y se citan las referencias bibliográficas y 3 anexos, donde nosotros los hospitales a nivel en Venezuela no utilizamos el consentimiento informado. Proponemos el consentimiento informado para que el paciente tenga ese aval de los riesgos y beneficios que persigue la transfusión.
Otra de las recomendaciones es implementar la guía de actuación dirigida a profesionales de enfermería del Instituto Oncológico Dr. Bergacetti con la finalidad de unificar los procedimientos durante la administración terapéutica transfusional y evitar así la variabilidad en la administración de sangre y componentes, actualizar y reforzar en materia transfusional a los profesionales con un año de actividad en el instituto e instruir a los profesionales de nuevo ingreso. Es importante que todos los pacientes, los profesionales involucrados en la terapia transfusional evitar esa variabilidad por medios de actualización. Y a nivel de bioseguridad, en el nivel 2, tenemos la recomendación de equipar los servicios donde se administran transfusiones de sangre y componentes con tensiómetro, termómetro, oxímetro de pulso para la medición de las constantes vitales antes y después de cada procedimiento, equipar los servicios con material descartable como guantes, mascarillas, gorros, gasas, inyectadoras, alcohol, antisépticos, disponer de recipientes de bioseguridad en las instituciones para descartar los desechos biológicos, es importante, disponer de agua y gel antibacterial para que el profesional de enfermería se realice la higiene de las manos antes y después de cada procedimiento.